La estación de tren yacía solitaria en las afueras de la ciudad, un vestigio de tiempos más prósperos, ahora olvidada y consumida por la quietud. El viento, un susurro frío que atravesaba los campos desiertos, se arremolinaba entre los pilares de hierro oxidados y los andenes cubiertos de maleza, como si arrastrara consigo los ecos de un pasado que nadie se atrevía a recordar. El reloj en la torre, detenido en las 11:13 desde hacía décadas, vigilaba el tiempo como un guardián incansable de la melancolía. Los muros, alguna vez vibrantes y llenos de anuncios coloridos, ahora estaban desgastados, cubiertos por capas de musgo y grafiti desvaídos. Entre los ladrillos agrietados, pequeñas grietas dejaban entrever la resistencia del concreto frente a la implacable marcha del tiempo. A lo lejos, el silbido de un tren que ya no existía resonaba en la distancia, un sonido que hacía erizar la piel de quienes, por azar o curiosidad, se aventuraban a cruzar sus umbrales. El lugar parecía estar atrapado en un crepúsculo eterno, donde el sol nunca terminaba de ponerse, dejando el cielo teñido de un color entre el naranja y el gris, como un recuerdo borroso de un día que se negaba a morir. La niebla, una presencia constante y etérea, se deslizaba perezosa entre las vías, envolviendo la estación en un abrazo espectral. Era una niebla espesa, tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y tan fría que el aire mismo parecía contener un aliento helado, robado a alguna criatura del inframundo. Aquellos que se atrevían a acercarse a la estación en la caída de la tarde decían sentir una presión en el pecho, como si la tristeza que impregnaba el lugar fuera un peso tangible, una carga que se adhería a sus corazones y que no se disipaba hasta mucho después de abandonar la zona. Las leyendas locales hablaban de susurros inaudibles que provenían de las sombras, de figuras fantasmales que se asomaban entre los árboles cercanos y de luces fugaces que se reflejaban en las ventanas rotas de los vagones olvidados, como si el pasado intentara comunicarse con el presente. Nadie sabía con certeza qué había sucedido allí tantos años atrás. Los registros oficiales solo mencionaban un cierre inesperado, una decisión abrupta que dejó a la estación y a sus trenes atrapados en el tiempo. Los más viejos del lugar susurraban historias al caer la noche, relatos de un tren que nunca llegó a su destino, de un amor perdido en los rieles del destino y de almas errantes que aún esperaban reencontrarse. Era en ese limbo de realidad y mito donde la estación vivía, un lugar donde el pasado no había desaparecido, sino que se había congelado, esperando como un alma en pena el momento justo para revelarse. Y aunque pocos lo sabían, aquellos rieles herrumbrosos aún albergaban un secreto, uno que aguardaba en la oscuridad, esperando que alguien con el coraje suficiente descifrara su enigma y liberara las sombras que susurraban su nombre. Clara tenía una habilidad especial para encontrar belleza en lo que otros consideraban perdido o roto. Con 27 años, su vida había sido una búsqueda constante de algo indefinido, un anhelo que no podía nombrar, pero que la impulsaba a explorar los rincones olvidados del mundo. Artista de corazón, Clara pasaba sus días pintando paisajes de lugares abandonados, esos espacios donde la naturaleza reclamaba lo que el tiempo había dejado atrás. Su apartamento en la ciudad era un reflejo de su espíritu. Lienzos a medio terminar, pinceles esparcidos por todas partes y una ventana abierta que dejaba entrar la brisa y, con ella, un poco del mundo exterior que tanto amaba. Sus ojos, de un verde profundo, siempre parecían estar buscando algo más allá de lo que veía a simple vista, como si pudiera entrever las historias ocultas detrás de cada pared desgastada o cada objeto olvidado. Su cabello castaño, ondulado y rebelde,
Caía sobre sus hombros en cascadas desordenadas, a menudo manchado con los colores de su última creación. A pesar de su apariencia delicada, Clara poseía una determinación férrea que se manifestaba en su arte y en la forma en que se enfrentaba al mundo, con curiosidad, valentía y una pizca de irreverencia. Fue en una de sus habituales exploraciones por la ciudad que Clara conoció a Andrés, un hombre cuyo espíritu inquieto y mente afilada la intrigaron desde el primer momento. Andrés, a sus 32 años, había hecho de la búsqueda de la verdad su misión de vida. Periodista de profesión, había pasado la última década desenmarañando historias complejas, desenterrando secretos que muchos preferirían mantener ocultos. Era conocido por su persistencia y su habilidad para leer entre líneas, cualidades que le habían ganado tanto admiradores como enemigos en su campo. Andrés tenía el porte de alguien que ha visto más de lo que le corresponde, con un semblante marcado por la seriedad de quien conoce las sombras del mundo. Su cabello negro, corto y ordenado, contrastaba con la luz en sus ojos marrones, una luz que brillaba con intensidad cuando hablaba de un tema que lo apasionaba. Aunque su vida estaba en constante movimiento, siempre persiguiendo la siguiente gran historia, había algo en Clara que lo detuvo, como si por fin hubiera encontrado un misterio que no se resolvería con un simple titular. La conexión entre ellos fue instantánea, como dos almas que se reconocen al instante, aunque aún no sepan por qué. Se conocieron en un pequeño café a pocas cuadras de la estación abandonada, ambos atraídos por la atmósfera nostálgica del lugar. Clara estaba absorta en su cuaderno de bocetos, trazando las líneas de una antigua estación de tren que había visitado el día anterior, cuando Andrés se acercó con la curiosidad en sus ojos y una taza de café en la mano. «Ese lugar, ¿dónde lo encontraste?», preguntó, señalando la página abierta frente a ella. Clara levantó la vista, sorprendida por la interrupción, pero al mismo tiempo intrigada por la intensidad en la voz del desconocido. Así comenzó una conversación que los llevó a descubrir que compartían más que un simple interés por lo olvidado. Ambos sentían una atracción irresistible hacia los misterios que otros preferían ignorar. Con el tiempo, Clara y Andrés comenzaron a pasar más tiempo juntos, explorando lugares que habían quedado atrás en la historia, cada uno aportando su perspectiva única. Clara veía el arte en lo efímero, mientras que Andrés buscaba las historias enterradas bajo capas de polvo y silencio. Juntos, formaban un equipo perfecto, unidos no solo por su interés compartido en lo oculto, sino también por una chispa que, aunque ninguno de los dos lo admitiera aún, ardía con más intensidad cada día. La estación abandonada pronto se convirtió en el epicentro de su curiosidad compartida. Clara quería capturar su esencia en un cuadro, mientras que Andrés sentía que había una historia enterrada en esos viejos rieles, una verdad que estaba esperando ser desenterrada. Sin saberlo, estaban a punto de embarcarse en una aventura que no solo desafiaría sus creencias, sino que también pondría a prueba los lazos que comenzaban a formarse entre ellos. El café donde Clara y Andrés se reunían había sido testigo de muchas conversaciones sobre los lugares olvidados que visitaban, pero ninguna había sido tan cargada de misterio como aquella que surgió cuando uno de los parroquianos, un hombre mayor de mirada esquiva y manos temblorosas, se sentó a su lado una tarde gris de octubre. Era una tarde particularmente sombría, con las nubes bajas colgando sobre la ciudad como un presagio de lluvia que nunca terminaba de caer. Clara había estado revisando sus bocetos de la estación abandonada, buscando inspiración para su próxima pintura, mientras Andrés hojeaba un periódico antiguo que había encontrado en una tienda de antigüedades.
entonces, cuando el anciano, al escuchar el nombre de la estación mencionado en su conversación casual, se acercó con una expresión que mezclaba cautela y urgencia. ¿Dijeron ustedes la estación de San Telmo?, preguntó con voz ronca, casi como si cada palabra costara un esfuerzo enorme. Clara y Andrés intercambiaron una mirada, sorprendidos por la interrupción, pero el interés en la voz del hombre era innegable. Andrés asintió, invitándolo a sentarse. El anciano se acomodó lentamente en la silla, sus ojos moviéndose con nerviosismo entre ellos antes de hablar de nuevo. No sé si saben esto, pero esa estación tiene una historia oscura. Es un lugar donde los vivos y los muertos no siempre saben en qué lado están. El comentario despertó la curiosidad de Clara de inmediato, mientras que Andrés, siempre en busca de una buena historia, se inclinó hacia adelante, instando al hombre a continuar. «Cuéntenos más», dijo, su voz baja y controlada, pero con una chispa de emoción apenas contenida. El hombre tragó saliva, como si lo que estaba a punto de decir le pesara en el alma. Hace muchos años, cuando yo era joven, esa estación era un lugar bullicioso. Tren tras tren llegaban y partían, llevando pasajeros de un lado a otro del país, pero había uno en particular, uno que solo algunos podían ver. Clara frunció el ceño, intrigada. ¿Un tren fantasma? El anciano asintió lentamente. Así es como lo llamaban, aunque nadie sabía realmente qué era. Aparecía en las noches de niebla, cuando la bruma se posaba pesada sobre los rieles. No tenía un horario regular y nunca salía en los itinerarios oficiales, pero aquellos que lo vieron decían que era un tren de otro tiempo, lleno de pasajeros que no tenían destino. Andrés, con el corazón acelerado, preguntó: «¿Qué les pasó a esos pasajeros?». El hombre cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando algo doloroso. Nunca llegaron a donde iban. Se decía que el tren estaba maldito, que los que subían a bordo quedaban atrapados entre este mundo y el siguiente, viajando eternamente en un bucle, sin poder encontrar el descanso. El silencio se hizo pesado entre los tres. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el aire mismo hubiera bajado de temperatura. ¿Y hay pruebas de esto? ¿Alguien más ha hablado del tren?, preguntó, tratando de mantener la lógica a pesar de la creciente inquietud que sentía. Algunos intentaron investigarlo, continuó el anciano, pero todos aquellos que fueron tras la historia terminaron locos o desaparecidos. Dicen que si sigues el tren, te llevará con él y nunca vuelves. Andrés no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y temor. La historia era demasiado fantástica para ser verdad, pero había algo en la forma en que el hombre la relataba que hacía que se le erizara la piel. Decidió investigar más, a pesar de las advertencias del anciano. Quería saber si había registros, algún testimonio perdido en los archivos del periódico o en las bibliotecas locales, algo que pudiera darle sustancia a la leyenda. Clara, por su parte, se sintió extrañamente atraída por el misterio. Había algo en la idea de ese tren fantasma que conectaba con su arte, una imagen poderosa que podía capturar en un lienzo. Pero también sentía una atracción más profunda, casi personal, como si ese tren la llamara de una manera que no podía entender. El anciano se levantó con esfuerzo, su mirada ahora vacía, como si hubiera descargado un peso que llevaba años cargando. «Cuidado, jóvenes», dijo en un susurro antes de alejarse. «Algunos misterios es mejor dejarlos enterrados». Pero ni Clara ni Andrés eran del tipo que dejaban las cosas sin resolver. La conversación dejó una semilla de inquietud en ambos, una necesidad de saber más.
¿Qué era ese tren fantasma? ¿Por qué parecía estar conectado con la estación de San Telmo? Y lo más importante, ¿por qué sentían que esta historia estaba destinada para ellos? Mientras la noche caía sobre la ciudad, Clara y Andrés se miraron a los ojos, sabiendo sin decirlo que estaban a punto de embarcarse en algo que podría cambiar sus vidas para siempre. El tren fantasma ya no era solo una leyenda. Se estaba convirtiendo en una obsesión, y nació en lo más profundo de sus corazones. Ambos sabían que debían seguir su rastro, cueste lo que cueste. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, presagiando una tormenta, cuando Clara y Andrés decidieron visitar la biblioteca local para buscar información sobre el tren fantasma. Después de su conversación con el anciano, ambos sentían una mezcla de curiosidad y una inquietud creciente. Sin embargo, lo que no esperaban era que aquel día su búsqueda los llevaría a encontrarse cara a cara con alguien que había visto el tren con sus propios ojos. La biblioteca, un edificio antiguo de piedra con grandes ventanales, emanaba una atmósfera de silencio reverente. Las estanterías de madera oscura estaban abarrotadas de libros viejos, sus lomos descoloridos, testigos mudos del paso del tiempo. Mientras Clara se dirigía a la sección de archivos, Andrés se quedó revisando algunos periódicos amarillentos en la mesa de lectura. Fue entonces cuando notó a un hombre sentado en una esquina, leyendo en silencio, pero con una mirada que parecía perdida en algún recuerdo lejano. El hombre, de mediana edad, tenía el pelo canoso y desordenado, y vestía una chaqueta raída que le daba un aspecto desaliñado. A pesar de su aspecto, había algo en su presencia que llamó la atención de Andrés. Tal vez era la forma en que sus manos temblaban ligeramente al pasar las páginas del libro, o la expresión cansada en su rostro. Algo le decía que este hombre sabía más de lo que aparentaba. Intrigado, Andrés se acercó lentamente, fingiendo buscar un libro en la estantería cercana, mientras observaba al hombre de reojo. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre levantara la vista y lo mirara directamente, con una intensidad que hizo que Andrés sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Buscas algo específico, joven?», preguntó el hombre, con una voz ronca pero clara. Andrés se sintió momentáneamente sorprendido por la pregunta directa, pero decidió ser honesto. «Estoy investigando sobre el tren fantasma de la estación de San Telmo. ¿Ha oído hablar de él?». El hombre dejó escapar un suspiro largo y profundo, como si la mención de ese tren removiera algo oscuro y doloroso en su interior. Cerró el libro con cuidado y lo apartó. Su mirada se endureció, volviéndose distante. «No solo he oído hablar de él», respondió en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «Lo vi con mis propios ojos». En ese momento, Clara, quien había estado buscando en los archivos antiguos, se acercó a Andrés al escuchar las palabras del hombre. Sus ojos se iluminaron con curiosidad. «¿Lo vio? ¿Cuándo?». El hombre los miró a ambos, como si evaluara si debía o no compartir su historia. Después de unos instantes de silencio tenso, decidió hablar, como si al hacerlo pudiera liberarse de un peso que había cargado por años. «Fue hace 20 años, una noche de niebla espesa. Trabajaba como guardia de seguridad en la estación de San Telmo. Era un turno aburrido. Pocas veces pasaba algo interesante. Pero esa noche fue diferente». Su voz se quebró ligeramente, y Andrés y Clara se inclinaron hacia adelante, atentos a cada palabra. Todo estaba en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos. Estaba patrullando cerca de las vías cuando lo escuché. Primero fue un silbido, suave, como un susurro en el viento. Luego, las luces.
Esas malditas luces aparecieron entre la niebla, parpadeando como si estuvieran luchando por atravesar la bruma. El hombre se detuvo, su mano temblando mientras la levantaba para pasarla por su cabello canoso. Al principio pensé que era un tren normal, pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. El tren parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a este tiempo. Estaba cubierto de hollín, y los vagones, aunque en movimiento, estaban en completo silencio. No había el menor sonido de las ruedas sobre los rieles. Clara contuvo la respiración. ¿Qué más vio? El hombre la miró directamente a los ojos, y en ese momento, Clara pudo ver el miedo profundo en su mirada. Vi los rostros, las personas dentro del tren. Estaban pálidas, casi translúcidas, como si fueran sombras de sí mismas. No sé cómo explicarlo, pero sentí que no estaban vivos. Al menos no como nosotros. Sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran atrapados en una especie de purgatorio. Andrés tomó nota mental de cada palabra, sintiendo que este testimonio confirmaba la leyenda que habían escuchado. ¿Intentó detenerlo? ¿Trató de hablar con alguien sobre lo que vio? El hombre negó con la cabeza. Nadie me hubiera creído. De hecho, intenté contarlo, pero todos pensaron que estaba loco, que había imaginado cosas por el cansancio. Me despidieron poco después, y desde entonces no he vuelto a hablar de ello. Hasta hoy. El silencio se asentó entre los tres, cargado de las revelaciones del testigo. Andrés y Clara intercambiaron una mirada rápida. Sabían que estaban en algo mucho más grande y peligroso de lo que habían anticipado. Pero también sabían que no podían dar marcha atrás. El hombre, sintiendo el peso de su confesión, se levantó lentamente. Si van a seguir investigando esto, tengan cuidado. Ese tren no pertenece a este mundo, y aquellos que se cruzan en su camino no siempre vuelven. Con esas últimas palabras, el hombre se alejó, dejando a Clara y Andrés con un nudo en la garganta y la sensación de que el misterio era más real y aterrador de lo que habían imaginado. La noche había caído rápidamente sobre la ciudad, y una densa niebla comenzaba a envolver las calles, cuando Clara y Andrés se dirigieron hacia la estación de San Telmo. Las palabras del testigo ocular resonaban en sus mentes, cargadas de advertencias y temor, pero también alimentaban la curiosidad insaciable que los había llevado hasta este punto. Sabían que la única manera de avanzar en su investigación era enfrentarse directamente con el misterio, y eso significaba visitar la estación en la hora más oscura. Llegaron a la estación poco antes de la medianoche. Las antiguas estructuras de hierro y ladrillo estaban envueltas en sombras, sus contornos apenas visibles a través de la niebla que parecía fluir como un río fantasmal entre los rieles oxidados. El aire estaba frío, cargado con una humedad penetrante que calaba hasta los huesos. Todo estaba en silencio, un silencio que parecía presagiar la llegada de algo fuera de lo común. Clara ajustó su bufanda alrededor de su cuello, intentando calmar el escalofrío que no podía atribuir solo al frío. Sentía que cada paso que daba sobre los adoquines de la estación la acercaba más a lo desconocido. A su lado, Andrés revisaba su cámara y su grabadora, asegurándose de que todo estuviera en orden. Si iban a documentar algo sobrenatural, no podían permitirse errores. ¿Estás segura de esto?, preguntó Andrés, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Aunque estaba decidido a seguir adelante, no podía ignorar la tensión en el ambiente. Clara asintió, aunque en su interior también sentía una mezcla de anticipación y miedo. No podemos dar marcha atrás ahora. Si hay algo aquí, tenemos que descubrirlo. Se adentraron en la estación,
avanzando por el andén principal, donde las antiguas lámparas de gas, ya apagadas, proyectaban largas sombras. El edificio parecía un gigante dormido, un lugar donde el tiempo se había detenido. Clara miró a su alrededor, observando los detalles que la rodeaban. El grafiti en las paredes, los carteles viejos y desgastados, las ventanas rotas por donde la niebla se colaba como un intruso silencioso. Sentía que el lugar estaba impregnado de historias no contadas, de ecos del pasado que esperaban ser liberados. A medida que se acercaban a las vías, el ambiente comenzó a cambiar. La niebla se hizo más espesa, casi tangible, y el silencio se volvió ensordecedor. Andrés encendió su grabadora y comenzó a tomar fotografías, mientras Clara observaba la oscuridad, su mente dibujando las líneas del tren fantasma tal como había sido descrito. De repente, un ruido sordo, apenas perceptible, rompió el silencio. Era como un susurro distante, un eco que venía desde algún lugar profundo en la niebla. Andrés se giró hacia el origen del sonido, su cámara lista. Clara sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Lo oíste?, preguntó, su voz apenas audible. Andrés asintió, sin apartar la vista del lugar de donde provenía el sonido. Sí, viene de las vías, justo como lo describió el testigo. Avanzaron lentamente, sus pasos resonando en el vacío de la estación. La tensión en el aire era palpable, como si algo estuviera a punto de revelarse. Clara no podía apartar la vista de las vías, esperando ver las luces del tren fantasma aparecer entre la niebla. Finalmente, llegaron al borde del andén, donde las vías se extendían como venas de hierro hacia el horizonte perdido en la oscuridad. El susurro se hizo más fuerte, y con él, un destello de luz comenzó a titilar en la distancia, apenas visible a través de la bruma. «Ahí está», murmuró Andrés, su voz cargada de una mezcla de asombro y miedo. Clara contuvo el aliento. La luz se acercaba, lenta pero inexorablemente, iluminando la niebla a su alrededor. Era la luz de un tren, pero algo en ella no era natural. Tenía un brillo frío, antinatural, como si proviniera de un lugar más allá de este mundo. A medida que el tren fantasma se acercaba, Clara y Andrés sintieron que el tiempo se desaceleraba, como si el aire a su alrededor se hubiera espesado. Podían ver las formas oscuras de los vagones, delineadas contra la niebla, y dentro de ellos, sombras que parecían moverse, figuras que no eran completamente sólidas. El tren se detuvo frente a ellos, y durante un momento que pareció una eternidad, todo quedó en silencio. Clara sintió su corazón latir con fuerza, mientras Andrés, con manos temblorosas, intentaba capturar la escena con su cámara. Entonces, una de las puertas del vagón más cercano se abrió con un chirrido que resonó en la noche, y una figura emergió lentamente de las sombras. Era un hombre, vestido con ropas de época, su rostro pálido y sin vida, con los ojos hundidos en sombras. Miró directamente a Clara, y en ese momento sintió un frío que le atravesó el alma. «¿Quién eres?», murmuró su voz temblando. El hombre no respondió. Solo levantó una mano, señalando algo detrás de ellos. Clara giró la cabeza lentamente, su mente tratando de procesar lo que estaba viendo. Pero cuando miró hacia atrás, no había nada, solo más niebla y oscuridad. Cuando volvió a mirar al tren, el hombre ya no estaba, y la puerta del vagón se cerraba lentamente. El tren comenzó a moverse otra vez, alejándose en la niebla hasta que las luces se desvanecieron por completo, dejando a Clara y Andrés solos en la oscuridad de la estación. Ambos quedaron en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Sabían que habían visto algo que desafiaba la realidad, algo que no podían explicar fácilmente,
pero también sabían que este era solo el comienzo. El tren fantasma había dejado más preguntas que respuestas, y ahora, más que nunca, estaban decididos a descubrir la verdad, sin importar a dónde los llevara. El silencio volvió a instalarse en la estación después de la desaparición del tren fantasma. Clara y Andrés se quedaron inmóviles, envueltos en una mezcla de asombro y temor. Sabían que lo que habían visto no era una alucinación. Ese tren, con sus luces parpadeantes y sombras espectrales, era real en alguna forma que desafiaba la comprensión lógica. Clara fue la primera en romper el silencio. Ese hombre parecía querer decirnos algo, pero no pudo. ¿Qué crees que intentaba mostrarnos? Andrés, todavía impactado, sacudió la cabeza. No lo sé, pero tengo la sensación de que lo que vimos es solo una parte de algo mucho más grande. Algo terrible sucedió en ese tren, y de alguna manera está conectado con esta estación. Determinado a descubrir la verdad, Andrés revisó las fotos que había tomado. En la pantalla de la cámara, las imágenes del tren fantasma eran borrosas, casi irreconocibles. Sin embargo, en una de las fotos, la figura del hombre que había salido del vagón era claramente visible. Pero había algo extraño en la imagen. Detrás del hombre, dentro del vagón, había un destello de luz que no habían notado antes. «Clara, mira esto», dijo, señalando la pantalla. Clara se inclinó hacia la cámara, entrecerrando los ojos para enfocar mejor. El destello de luz parecía formar una figura, algo que no habían visto a simple vista. «¿Parece un reloj? No, es una especie de símbolo, como un emblema». Andrés asintió. «Sí, y si no me equivoco, ese símbolo es de una antigua compañía ferroviaria que operaba en la región a finales del siglo XIX. Recuerdo haberlo visto en algunos documentos históricos». Clara frunció el ceño, tratando de recordar algo que había leído en la biblioteca. Esa compañía ¿no fue la que estuvo involucrada en un accidente trágico hace más de 100 años? Un accidente del que nadie habla, pero que marcó la historia de la región. «Exactamente», respondió Andrés. «Un tren de esa compañía desapareció en una noche de niebla espesa, muy similar a la que tenemos ahora. Nunca encontraron los cuerpos, y muchos creen que el tren se perdió en algún tipo de limbo, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si ese tren que vimos es el mismo? ¿Y si los pasajeros están atrapados, repitiendo el último viaje una y otra vez, incapaces de descansar en paz? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero con cada respuesta surgían más preguntas. Decidieron buscar más pistas en la estación, convencidos de que allí encontrarían la clave para desentrañar el misterio. Al explorar las instalaciones abandonadas, Clara tropezó con una vieja puerta de madera que parecía llevar a los archivos subterráneos de la estación. Con un leve crujido, la puerta se abrió, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Andrés sacó una linterna de su mochila y juntos bajaron, sus pasos resonando en el estrecho pasillo. Al llegar al sótano, encontraron una sala polvorienta llena de cajas y documentos olvidados. Andrés encendió la linterna, iluminando las estanterías repletas de archivos antiguos. Clara comenzó a revisar los documentos, sacudiendo el polvo de los expedientes amarillentos. Después de unos minutos encontró lo que buscaban: un dossier marcado con el logo de la antigua compañía ferroviaria. Al abrirlo, encontraron recortes de periódicos, informes y cartas que describían el fatídico accidente. Pero lo que más les llamó la atención fue una fotografía en blanco y negro. Mostraba a los pasajeros del tren antes de partir. Entre ellos, Clara reconoció al hombre que habían visto salir del vagón. «Es él», susurró Clara, mostrando la foto a Andrés.
Estaba en ese tren. Pero ¿quién es? Andrés examinó los documentos hasta que encontró un informe policial que mencionaba a un hombre llamado Víctor Alcázar, un empresario prominente de la época que viajaba en ese tren con su prometida. El informe sugería que Víctor era uno de los principales organizadores del viaje, que pretendía ser una celebración especial antes de su boda. Pero lo que realmente llamó la atención de Andrés fue una carta que estaba guardada entre los papeles, escrita por Víctor pocos días antes del viaje. La carta, dirigida a su prometida, expresaba su preocupación por algo que había descubierto, algo relacionado con el tren y la compañía. El tono de la carta era sombrío, casi como una despedida. Clara, creo que este hombre sabía que algo iba a salir mal. Estaba intentando proteger a su prometida, pero no llegó a tiempo. Clara sintió una mezcla de compasión y tristeza al leer las palabras de un hombre atrapado por el destino. Tal vez esa es la razón por la que su espíritu sigue atrapado aquí. Tiene asuntos sin resolver. Y nosotros estamos aquí para ayudarlos, concluyó Andrés. De repente, un sonido distante resonó en el sótano, como el eco de una campana. Clara y Andrés intercambiaron miradas, conscientes de que el tren fantasma podría estar regresando. Pero esta vez, con el conocimiento de la tragedia del pasado, tenían una oportunidad de entender mejor lo que estaba ocurriendo y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de liberar a los espíritus atrapados. Con el dossier en mano, Clara y Andrés subieron de nuevo a la superficie, decididos a enfrentar al tren fantasma una vez más. Ahora sabían que estaban lidiando con algo mucho más profundo que una simple aparición. Estaban desenterrando un secreto olvidado, una tragedia que había quedado enterrada en el tiempo, esperando ser redimida. Clara y Andrés subieron del sótano con el dossier en las manos, sintiendo que habían tocado la esencia del misterio. Con cada nuevo descubrimiento, el peso del pasado se hacía más tangible, pero lo que no podían prever era que la verdad que estaban a punto de desenterrar sería más desgarradora de lo que podían imaginar. Regresaron al andén principal, donde la niebla continuaba flotando de manera inquietante. El ambiente estaba cargado con la sensación de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Andrés se detuvo un momento para revisar la carta de Víctor Alcázar una vez más, buscando cualquier indicio que pudiera haber pasado por alto. Mientras la leía, un detalle llamó su atención, algo que había pasado desapercibido en su primera lectura. «Clara, escucha esto», dijo, con la voz temblorosa. En la última línea de la carta, Víctor menciona que su promesa de amor eterno se cumpliría con un último beso, un beso que sellaría su destino juntos, pero nunca se menciona el nombre de su prometida. Clara frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Sabemos que iba a casarse, ¿no es así? ¿Por qué no mencionaría su nombre?» Andrés sacudió la cabeza. «No lo sé, pero hay algo extraño en todo esto. La carta es demasiado ambigua. Es casi como si estuviera destinada a alguien más, a alguien que él no quería nombrar por razones que no entendemos». Antes de que pudieran debatir más sobre el tema, un frío gélido descendió sobre la estación, y la figura del tren fantasma comenzó a materializarse nuevamente en la distancia, avanzando lentamente hacia ellos. Pero esta vez, algo era diferente. La luz que emitía el tren era más intensa, como si la propia niebla se estuviera retirando ante su llegada, revelando detalles que antes no habían percibido. Clara y Andrés sintieron una presión en el aire, como si estuvieran siendo empujados hacia el tren por una fuerza invisible. A medida que el tren se acercaba, la puerta de uno de los vagones se abrió, y para su asombro, una figura femenina emergió.
Era una mujer joven, vestida con un elegante traje de época, su rostro pálido y bello, con ojos que reflejaban una tristeza infinita. Clara sintió una conexión inmediata con ella, como si la conociera de alguna parte. La mujer se acercó lentamente, sus pasos silenciosos sobre los viejos adoquines, hasta detenerse justo frente a Clara. «¿Quién eres?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. La mujer no respondió con palabras, pero sus ojos se llenaron de lágrimas mientras levantaba una mano para tocar el rostro de Clara, en un gesto cargado de una tristeza que parecía atravesar el tiempo. En ese momento, Clara tuvo una visión. Un tren, el mismo tren, pero en un tiempo diferente, lleno de vida, con pasajeros riendo y conversando. Vio a la mujer, joven y llena de esperanza, sentada junto a un hombre cuyo rostro se le hizo dolorosamente familiar. Era Víctor Alcázar, el hombre de la carta. Pero entonces la visión cambió, y Clara vio algo que la dejó sin aliento. La mujer estaba con otro hombre en la estación, dándole un beso apasionado, un beso que no era de despedida, sino de bienvenida. De repente, Clara entendió. La mujer no era la prometida de Víctor, era su amante secreta, alguien a quien amaba con una intensidad que nunca pudo compartir con el mundo. El último beso que mencionaba en la carta no era para su prometida oficial, sino para esta mujer, un beso que simbolizaba un amor prohibido, un amor que los había condenado a ambos. Cuando la visión se desvaneció, Clara retrocedió, conmocionada por la revelación. Ella no es su prometida, era su amante, su verdadero amor. Andrés, que había presenciado la misma visión a través de los ojos de Clara, sintió que todo lo que creían saber sobre el tren fantasma se derrumbaba. Eso significa que el tren no fue solo un accidente. Era un intento de escapar juntos. Pero algo salió terriblemente mal. La mujer, aún con lágrimas en los ojos, hizo un gesto hacia el tren, invitándolos a subir. Clara y Andrés sabían que si aceptaban, se adentrarían más en la tragedia que había envuelto a Víctor y a su amante. Pero también entendían que este era el único camino hacia la verdad. Tomados de la mano, Clara y Andrés dieron un paso hacia el tren, dispuestos a descubrir lo que realmente sucedió en aquel fatídico viaje y a desentrañar la última verdad del beso que selló el destino de todos. Al subir al tren, Clara y Andrés sintieron como si estuvieran cruzando un umbral entre lo real y lo imposible. El vagón en el que entraron no era un simple vestigio de una época pasada. Estaba vivo, atrapado en el tiempo, con cada detalle conservado, como si el tren nunca hubiera dejado de operar. La luz tenue de las lámparas doradas parpadeaba, y el sonido lejano de una música de otro tiempo flotaba en el aire, envolviendo a los protagonistas en una atmósfera de nostalgia y tragedia. La mujer espectral que los había guiado permaneció en silencio, observándolos con ojos llenos de una tristeza eterna. Lentamente, señaló hacia un asiento vacío junto a una ventana, como si les indicara que allí encontrarían las respuestas que buscaban. Clara y Andrés se sentaron, y al instante, la escena comenzó a cambiar. El tren, que antes estaba vacío y en ruinas, se llenó de vida. Pasajeros espectrales aparecieron a su alrededor, hablando, riendo, sin darse cuenta de la presencia de los dos intrusos. Pero algo estaba mal. Todos los rostros, aunque joviales, tenían una sombra de melancolía, como si supieran que estaban atrapados en un bucle infinito, repitiendo los últimos momentos antes del accidente. Clara apretó la mano de Andrés, sintiendo que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. Los dos sabían que no habían sido elegidos por casualidad para presenciar esta historia. Algo los había traído aquí, y ese algo tenía que ver con la misma esencia del tren
y su trágico destino. De repente, la mujer espectral se acercó y les mostró una foto en sepia que sostenía en sus manos temblorosas. En la foto, Clara y Andrés pudieron ver a Víctor Alcázar y a su amante, abrazados con una mezcla de alegría y desesperación. Pero lo que los dejó sin aliento fue lo que vieron en el fondo de la imagen: dos figuras que les resultaban sorprendentemente familiares. Clara llevó la mano a su boca, incapaz de contener la sorpresa. «Andrés, esos somos nosotros». Andrés observó la foto con una mezcla de incredulidad y comprensión. «Eso significa que hemos estado conectados con esta historia desde el principio, pero ¿cómo es posible?». La mujer espectral se arrodilló ante ellos, sus ojos ahora llenos de una súplica silenciosa. A través de imágenes y sentimientos que proyectó en sus mentes, Clara y Andrés entendieron la terrible verdad. Ellos eran los herederos espirituales de la tragedia de Víctor y su amante, atrapados en una red de destino que trascendía el tiempo y el espacio. El amor que Víctor y su amante habían compartido, un amor condenado desde el principio, había dejado una huella tan profunda que su eco había llegado hasta el presente, encontrando en Clara y Andrés a sus nuevos protagonistas. El tren no solo era un fantasma del pasado, era un puente entre épocas, un recordatorio de que algunos destinos están destinados a repetirse hasta que finalmente encuentren su resolución. «Clara, no estamos aquí solo para descubrir la verdad», dijo Andrés con voz solemne. «Estamos aquí para cambiarla, para dar a estos espíritus la paz que nunca tuvieron». Clara asintió, sintiendo el peso de su nueva misión. «Y para hacerlo, debemos completar lo que ellos no pudieron. Debemos darle a este tren su última despedida». Con renovada determinación, Clara y Andrés se levantaron de sus asientos y caminaron por el pasillo del vagón, seguidos por la mujer espectral. Los pasajeros fantasmas les sonrieron mientras pasaban, como si supieran que Clara y Andrés eran su última esperanza. Al llegar a la cabina del conductor, se encontraron con la visión más asombrosa de todas. Víctor Alcázar, tal como lo habían visto en las fotos, con la misma mirada decidida, y el corazón lleno de amor por una mujer a la que nunca pudo volver a ver. Víctor los miró, reconociendo en ellos la fuerza necesaria para completar su viaje inacabado. Con un gesto solemne, les entregó una llave dorada, la misma que había guardado desde el día del accidente, una llave que podría liberar a todos los que estaban atrapados en ese tren. «El último beso», susurró Víctor, sus palabras resonando en sus mentes. «El beso que nunca pude darle. Solo ustedes pueden cerrar este ciclo». Clara y Andrés tomaron la llave, sintiendo la energía vibrante que emanaba de ella. Sabían lo que tenían que hacer. Volvieron al vagón donde los pasajeros esperaban, y la mujer espectral, ahora sonriendo por primera vez, les mostró el lugar exacto donde debían usar la llave. Cuando la llave giró en la cerradura oculta, un destello de luz dorada envolvió el tren, y Clara y Andrés sintieron que el tiempo se detenía por un momento. El tren, con todos sus pasajeros, comenzó a desvanecerse lentamente, pero no en dolor, sino en una paz liberadora. Mientras el tren y sus ocupantes desaparecían en la luz, Clara y Andrés se encontraron de nuevo en la estación, solos, pero con una sensación de calma y satisfacción. Sabían que, aunque la historia de Víctor Alcázar había llegado a su fin, la leyenda del tren fantasma viviría para siempre, con ellos como los nuevos guardianes de su memoria. La estación estaba envuelta en un silencio profundo, como si el mundo entero contuviera la respiración tras la desaparición del tren fantasma. Clara y Andrés se quedaron quietos por un momento.
sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Habían liberado a las almas atrapadas en el tren, pero sabían que su tarea no estaba completamente terminada. La mujer espectral que los había guiado apareció una última vez ante ellos, su forma desvaneciéndose lentamente en la bruma. Su expresión era de gratitud, pero también de advertencia. Clara sintió una punzada de temor en el pecho, una intuición de que el viaje que acababan de completar requería un precio final. «Clara, Andrés». La voz de la mujer resonó en sus mentes, suave y etérea. «El tren os ha escogido por una razón. Vuestra historia y la nuestra están entrelazadas. Ahora os toca decidir vuestro destino. La llave que usasteis no solo liberó al tren, sino que también abrió una puerta entre mundos. Para que esta puerta se cierre y el ciclo se complete, uno de vosotros debe quedarse aquí, en la estación, para siempre». Clara y Andrés se miraron, y en ese instante supieron lo que significaba. Uno de ellos tendría que sacrificar su vida en el mundo real para garantizar que el pasado no se repitiera, para que el amor que una vez fue prohibido pudiera finalmente descansar en paz. «No», susurró Andrés, sacudiendo la cabeza. «No podemos... Debe haber otra manera». Pero la mujer solo los observó con una tristeza infinita, sabiendo que no había más opciones. «El amor verdadero requiere sacrificio», dijo con voz suave. «Víctor y yo lo comprendimos demasiado tarde. Pero vosotros tenéis la oportunidad de decidir, de salvar a las generaciones futuras de este destino. El amor es eterno, pero su forma a veces debe cambiar, para que los otros puedan vivir». Clara sintió un nudo en la garganta. Andrés era todo para ella, la razón por la que se había sumergido en este misterio en primer lugar. Y ahora se enfrentaban a una decisión imposible. Si uno de ellos se quedaba, el otro tendría que continuar solo, llevando el peso de su sacrificio por el resto de su vida. «Clara, no puedo dejar que lo hagas», dijo Andrés con determinación. «Te amo demasiado para perderte. Yo me quedaré». Clara sintió lágrimas en los ojos. «Andrés, no. No puedo perderte a ti. Este viaje lo empezamos juntos y juntos debemos terminarlo. Pero si alguien debe quedarse, soy yo. Quiero que sigas adelante, que vivas una vida plena». Andrés la miró, viendo en sus ojos la misma determinación que él sentía. Sabía que Clara estaba dispuesta a sacrificarse, pero también sabía que no podía vivir con la culpa de dejarla atrás. Ambos estaban atrapados en un dilema que solo el amor podría resolver. Finalmente, Clara habló, con una voz llena de dolor y amor a la vez. Quizás no se trata de uno de nosotros, Andrés. Quizás ambos debemos dejar algo atrás. Algo que nos permita seguir adelante, pero sin olvidar lo que vivimos aquí». La mujer espectral asintió suavemente, entendiendo lo que Clara intentaba decir. «El sacrificio no siempre es físico», dijo la mujer. «A veces el sacrificio es dejar ir el pasado para permitir que el futuro florezca. Podéis elegir no sacrificar vuestra vida, sino vuestro vínculo con esta historia, con este lugar. Pero para hacerlo, debéis dejar atrás todo lo que os une a este misterio, a esta leyenda y a este amor, tal como lo conocéis». Clara y Andrés se miraron y supieron que esa era la verdadera prueba. Podrían seguir adelante juntos, pero solo si estaban dispuestos a sacrificar lo que los había unido a esta historia. Sería un acto de amor, no solo entre ellos, sino también hacia las almas que habían liberado. Tomados de la mano, Clara y Andrés cerraron los ojos, concentrándose en los recuerdos que habían creado en este lugar. Con un último suspiro compartido, decidieron dejar ir la intensidad del pasado, el dolor, la tragedia y la conexión mística que habían sentido con Víctor y su amante. Prometieron no olvidar,
pero sí dejar que esos recuerdos se desvanecieran en el fondo de sus mentes, para que pudieran vivir en paz. La estación comenzó a desvanecerse a su alrededor, y la figura de la mujer se hizo cada vez más tenue, hasta que finalmente desapareció. Pero en lugar de sentir pérdida, Clara y Andrés sintieron una liberación. Habían hecho el sacrificio más grande, dejar ir el pasado para que el futuro fuera suyo. Cuando abrieron los ojos, se encontraron de pie en el andén bajo la luz brillante del día. La estación había vuelto a ser un lugar común, sin rastro del tren fantasma ni de los espíritus que una vez la habitaron. Clara sonrió a Andrés, con lágrimas de alivio en sus ojos. «Estamos libres», susurró. «Sí», respondió Andrés, apretando su mano. «Y ahora podemos seguir adelante». El sol se elevaba lentamente en el horizonte, bañando la estación en una luz dorada que parecía purificar todo lo que tocaba. Clara y Andrés, de pie en el andén, miraron hacia las vías vacías. No había ni rastro del tren fantasma, ni de los espectros que una vez habían poblado este lugar. Solo quedaba el sonido del viento suave, acariciando las hojas de los árboles cercanos. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió una paz profunda en su interior. Había pasado por una experiencia que desafió toda lógica, que la obligó a enfrentar miedos y verdades ocultas, pero que también le mostró la profundidad del amor y el sacrificio. Se volvió hacia Andrés, su compañero en este viaje, y vio en sus ojos el mismo sentimiento de alivio y gratitud. «Lo logramos», dijo Andrés con una sonrisa que iluminó su rostro. «Lo hicimos juntos». Clara asintió, tomando su mano. «Y ahora, el pasado puede finalmente descansar en paz. Y nosotros también». Ambos sabían que lo que vivieron en esa estación y lo que sacrificaron los había cambiado para siempre. El amor que compartían no era solo el amor romántico que los había unido en un principio, sino algo más profundo, algo forjado en las llamas de lo inexplicable. Era un amor que había trascendido el tiempo y el espacio, y que ahora estaba libre para crecer en su nueva forma, sin las ataduras del pasado. Mientras caminaban juntos hacia la salida de la estación, Clara notó un viejo cuaderno tirado en el banco cercano. Al agacharse para recogerlo, sintió una familiaridad extraña. Lo abrió y encontró páginas llenas de escritos, dibujos y esquemas que detallaban leyendas, misterios y otros fenómenos inexplicables. Al final del cuaderno, una nota escrita a mano captó su atención. Cada historia es un puente hacia lo desconocido. Lo que comienza como un misterio a menudo revela verdades que nunca imaginamos. Pero lo más importante no es la resolución de los enigmas, sino el viaje que emprendemos para encontrarlos. Si estás leyendo esto, entonces el viaje no ha terminado. Solo acaba de comenzar. Clara se giró hacia Andrés, mostrándole la nota. «Parece que hay más caminos por recorrer», dijo, con una chispa de emoción en sus ojos. Andrés sonrió, reconociendo en su mirada la misma curiosidad y espíritu aventurero que los había llevado a la estación en primer lugar. «Entonces, ¿cuál será nuestra próxima aventura?». Clara cerró el cuaderno, sintiendo un renovado sentido de propósito. «A donde quiera que nos lleve el viento, estoy lista». Salieron de la estación, dejando atrás el pasado y avanzando hacia un futuro lleno de posibilidades. No sabían a qué nuevos misterios se enfrentarían ni qué verdades ocultas descubrirían, pero lo que sí sabían era que estarían juntos, enfrentando lo desconocido con valentía y amor. El viento sopló suavemente a través de la estación vacía, llevando consigo el eco de sus pasos y una promesa, que mientras hubiera historias por contar, Clara y Andrés estarían allí, listos para descubrirlas,
Si te ha atrapado la historia de Clara y Andrés, esto es solo el comienzo. Próximamente nuevos misterios, giros inesperados y personajes inolvidables te esperan en este canal. Asegúrate de suscribirte, darle like a este video y activar la campanilla para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Únete a esta comunidad de apasionados por los relatos que te dejarán con ganas de más.